Imagínense cómo deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas. Trataron de acusarnos de chorros, digamos, y fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta. Claro, uno entiende que en los actos de cierre de campaña los candidatos se ponen enfervorizados, pero se confirma un poco lo que veníamos diciendo en estos días. El presidente Milei en su relato exacerba su relato de tal manera que se coloca en un punto que parece fuera de la realidad. Cuando dice, bueno, trataron de acusarnos de chorros, no, es su amigo Diego Españolo el que en los audios lo acusa de chorro a él y a la hermana. A él no, acusa a la hermana. Quien se metió con la hermana no es una persona extraterrestre, es un hombre que había ido 39 veces a la Quinta de Olivos. Por eso el relato presidencial, relato en campaña para colmo, es un relato que ahora acabamos de conocer su versión más crispada, pero es un relato que niega los datos mínimos de la realidad que conoce todo el mundo. La imagen del presidente ayer desaforado, agitando como si fuera el Milei original de los años 2023, 2 años después de gestión, con una economía que no despega, con una situación macro de tasas y dólares sostenida con alfileres, con Estados Unidos, enseguida vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, ya que viaja Milei a los Estados Unidos, un gobierno al que le han chupado la media, por no decir otra cosa, durante meses y años, que es el de Donald Trump, y no le está dando lo que pide. Ayer se conoció también que le van a cancelar el programa de visas automáticas a la Argentina. Por eso la manera, los modos y las cosas que dijo ayer Milei en el discurso de cierre de campaña, si uno las coteja con la realidad, dicen, che, esto es falso. Evidentemente hay gente que le cree y seguramente lo votará el domingo porque tiene más miedo a que vuelva el peronismo, o porque tiene miedo a que vuelva la inflación, o porque detesta a Cristina, o por los motivos que sea. El voto no tiene que ver necesariamente con la verdad, sino muchas veces tiene que ver con los miedos. Y entonces, bueno, uno puede entender eso, pero a nosotros que laburamos con la verdad y con los datos, es sumamente enloquecedor tener enfrente un presidente que niega los datos mínimos de la realidad y que imagina todo el tiempo conjuras en su contra. Pero esas conjuras, cuando uno le repregunta a esas conjuras dónde están los datos concretos, los datos no aparecen. Por eso es que ni el presidente ni los funcionarios aceptan entrevistas donde alguien les repregunte. Y solo toman al entrevistador como una especie de punching ball que no les va a decir nada, como un frontón con el cual se entrena al tenis o a la paleta. No van a devolver ninguna repregunta, porque si uno frena el discurso de Milei o de los funcionarios, de Karina no, porque no habla, ya sabemos, si uno frena el discurso de los funcionarios y le dice, a ver, ¿me podés precisar de qué se trata esto? No tienen precisiones. Son todas consignas como si hablaran todavía para Twitter. Claro, pero para sostener una acusación de conspiración, para sostener cualquier otra cosa de gravedad institucional hay que tener argumentos, no solamente consigna de Twitter. Bueno, el gobierno sigue funcionando como si fueran las consignas de Twitter. La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, es una batalla contra unos delincuentes y chorros. Ellos extreman sus actos violentos porque están asustados, y están asustados precisamente porque los bonaerenses y los argentinos de bien les perdimos el miedo. Hay algo en la lingüística que tiene que ver con el texto, con las palabras, y algo que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Si uno está diciendo, qué lindo te queda eso, y le queda mal, se entiende que el contexto es lo que le da sentido a lo que estamos diciendo, ¿sí? Y en este caso, el contexto no lo favorece precisamente al presidente Milei para decir que los otros son los chorros, cuando lo que está fresco en la memoria popular, y las encuestas dicen que el 95% de la población sabe de qué se tratan, el escándalo de los audios españolos y el 3% para Karina, uno no puede decir que ellos estén vírgenes de choreo.
Podían decirlo en la campaña electoral, cuando los chorros eran los otros, porque ellos nunca habían ejercido el poder, pero en el momento que les tocó sentarse a ejercer, a administrar presupuestos, lo que empieza a saltar es una seguidilla de denuncias de robo que nadie puede atribuir a una conspiración, porque los datos que hay cuando uno va y ve que ni bien intervinieron la obra social de los trabajadores de Guatre, apareció un cheque y dos facturas, mejor dicho, dos facturas, y por ende un cheque o varios cheques, a favor de una empresa cuya factura número 1 y 2 eran las que le daban a la obra social de Guatre, y además esa empresa era de un ex socio de Martín Menem. Los Menem, otra vez en un choreo con una empresa en una obra social. Lo mismo pasa en el PAMI, lo que escuchaban el otro día que nos contó aquí Rodolfo Aguiar, titular de ATE, la compra de lentes intraoculares al quíntuple del precio y de baja calidad. Y por supuesto los audios de Españolo y la comprobación de los sobreprecios de la droguería suizo-argentina, que no quiere saber nada con colaborar con la justicia. Todo esto está configurando una idea donde ya ellos no son vírgenes de choreo, deberían dar explicaciones de por qué, en qué se equivocaron, sacar a los funcionarios chorros si quieren relanzar el gobierno, pero el gobierno hace todo lo contrario. Se encierra y Milei, por supuesto, defiende a su hermana. También quiero agradecer al jefe, a Karina Milei. Quiero agradecerle al jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad, a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días. A ver, primero, el primer detalle es que si alguien pensó que como parte de un relanzamiento o de una crisis de gobierno, Milei se iba a deshacer de su hermana, error. Ayer la tenían, en todo caso, después de las elecciones tal vez puede que si le va mal o haga una autocrítica y vea la necesidad de correr la Karina. Bueno, por ahora no se va a deshacer de Karina Milei. Ayer lo dejó en claro, la siguió llamando el jefe. Y después está este otro capítulo, un nuevo capítulo de presidente negando realidad. La verdad que las operetas no son hechas, o en todo caso se aprovechó la oposición, se aprovecharon dirigentes opositores y los heridos por la gestión Milei. Pero insistimos, el que revela el mecanismo de corrupción de los Menem y de Karina Milei es un amigo de Milei, no es un dirigente opositor. Salvo que Milei fuera tan tonto que llevara 39 veces a escuchar ópera a un tipo que no fuera su amigo y que el kirchnerismo le había metido un abogado. Si Diego Españolo fue 2 veces, no una, 2 veces, candidato en las boletas de la Libertad Avanza, era un hombre del riñón de la Libertad Avanza que se horrorizó de los curros que habían armado los Menem y Karina. Lo que está en juego en estas elecciones provinciales no es ni más ni menos que cortar con este ciclo vicioso de miseria y extorsión. Hay que acabar con la mentira de una provincia que le saca con una mano a los bonaerenses el doble de que les da con la otra y que para colmo les ordena sentirse agradecidos. Disparate total. Te rompen las piernas, compran las boletas con sobreprecio y te exigen que le dé las gracias. Son unos delincuentes, son unos inmorales. Claro, pero no es un ejemplo precisamente adecuado, porque dice, bueno, te rompen las piernas, compran la muleta con sobreprecio y después te piden que agradecen. ¿Y lo que está pasando en el PAMI? ¿Y lo que pasa en la droguería suizo-argentina con los medicamentos de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad? Ahí también existe ese mismo mecanismo. Justamente, Milei pudo ganar porque en la sociedad estaba harta de esos mecanismos por el cual el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo habían utilizado diferentes lugares del Estado como botín de guerra. Y ningún político salía pobre después de la gestión del Estado, pese a que los sueldos eran la mitad de lo que gana cualquier, cualquier periodista o cualquier juez de la corte. Así como que bien les va. Entonces, ninguno salía pobre, todos salían con mejores casas, mejores autos. Pero el gobierno no es virgen, no pudo romper y pulverizar eso, no lo logró hacer. Porque así como Milei usa este ejemplo, dice, bueno, te rompen la pierna, después te compran la muleta con sobreprecio. Y en el PAMI justamente esta semana saltó la denuncia de que están comprando lentes intraoculares con sobreprecio. Y la droguería suizo-argentina está vendiendo con sobreprecio y se está convirtiendo en un agente monopólico del mundo libertario. También contábamos ayer, lo contaba Mariana Escalada del Disenso, que ni bien
Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, se pasó del PRO con Bullrich a la Libertad Avanza y ahora es candidato en la primera sección electoral en Zona Norte por la boleta unificada del PRO y la Libertad Avanza, bueno, inmediatamente aparecieron los contratos con la droguería suizo-argentina. El gobierno no pudo, no supo, no quiso cortar con los curros de la vieja política. Venían a cortar los curros de la casta y no pudieron y los hicieron de manera más torpe. Por eso es que uno dice, che, el presidente no registra nada. No registra nada, no registra que los problemas los tiene adentro, que los chorros los tiene adentro, que adentro del gobierno están los que siguen haciendo los mismos mecanismos de la casta que él criticaba, o acaso este mecanismo de Lule Menem de decirle a la gente del PAMI, no te preocupes, vos dame el 10% del sueldo, que eso no es corrupción, eso está permitido. Hay montones de testimonios, hay una causa judicial en el Chaco contra un señor que le dicen el Capi, que era el jefe de la Libertad Avanza, que quedó a cargo de la delegación del PAMI, y que para formalizar, a pedido de Karina, el listado de afiliados de la Libertad Avanza, puso sin su consentimiento a los empleados del PAMI. Entonces, todos esos que son mecanismos por los cuales la sociedad apoyó a Milei, harta de los mecanismos de choreo, ellos los tienen adentro ahora, y lo más curioso es que lo niegan. Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar, pero le dijimos que no. Baratado. Gratis nomás. Sí, gratis nomás, ¿para qué queremos plata? ¿Cómo era el ofrecimiento? Que teníamos que estar allá de civil en un lugar, nos dijeron. Una especie de seguridad. Claro, sí. Bueno, ayer se vio, como parte de los mecanismos de la casta, en un momento dado, entran los que venían con el Nene Vera al acto ahí en Moreno. ¿Quién es el Nene Vera? El Nene Vera es un diputado provincial que fue un puntero en su momento del kirchnerismo, después trabajó con el Frente Renovador de Massa, después se pasó al PRO y ahora es el diputado provincial y puntero de la Libertad Avanza. El Nene Vera es el tipo que más gente movilizó para la Libertad Avanza en el acto del Parque Lezama, en el acto de Moreno en el año 2023, en el cierre de campaña. Por eso Milei lo quería tanto y lo apreciaba tanto, porque claro, era un hombre que le llevaba gente y le hacía sentir un dirigente popular entre los más desfavorecidos. Ayer se vio la imagen del Nene Vera entrando como si fuera un viejo caudillo de la política tradicional del conurbano, rodeado de muchachos que ni siquiera daban la cara. La policía no los cachaba. O sea, eran más o menos unas 80 personas que entraron caminando, muchos de ellos con capucha y la cara tapada. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza que los vieran en el barrio, porque son delincuentes, porque tienen captura. Entraban y la policía no los palpó de armas. Hay una doble moral, ¿no? De decir, bueno, supuestamente son los peronistas, los que están rodeados siempre de barras bravas, y los sindicalistas, los que están rodeados de barras bravas. Bueno, ayer se supo que José Luis Espert se escapó del acto de Loma de Zamora a bordo de una moto que manejaba un barra brava de comunicaciones que está acusado de homicidio del director de futsal de comunicaciones. Tiene una acusación por homicidio. La causa no avanza misteriosamente. Ellos, las familiares de la víctima, dicen desde que asumió Milei la causa se estancó, pero es uno de los acusados por homicidio de un dirigente. O sea, más barra brava no se consigue. Bueno, este fue el que lo sacó a Espert en la moto, aquella imagen donde Espert se iba sin casco. Bueno, ese señor, ese barra brava de comunicaciones, es el que lo sacó a Espert. Y en este acto lo que se vio son unos muchachos que si no tenían, o sea, a lo mejor no eran barra brava, pero todos tapados. La policía, las fuerzas federales que estaban tan imparanoicas con la inseguridad y la posibilidad de que atacaran al presidente, pusieron francotiradores en camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería para que cuidaran la seguridad del presidente. A esos no los palparon de arma porque eran pesados, pero eran pesados propios. Y acá está el testimonio de uno que decían que te ofrecían 20 lucas para que hagas de civil. ¿Qué quería hacer? Ir a hacer de civil, nada, meterte, caminar un poco entre los que se podían arrimar desde el barrio. Hubo una especie de mínima contramarcha, tiraron alguna piedra, gritaban Milei,
3%, Karina 3%, bueno, las barbaridades habituales que le gritan a Milei cada vez que aparece por la calle. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la renovación de la política si se hace con barra brava, con pesados y con tipos a los que les pagan 20 lucas para que vayan a un acto? Fuerza Patria es un voto que viene a ponerle un límite al gobierno de Milei, a las políticas de Milei. Tanto engaño, tanta mentira, tanto odio, tanta agresión, tanta violencia verbal, tanta provocación. Necesita una respuesta. La boleta de Fuerza Patria es la herramienta y el instrumento más efectivo. Lo que más le va a doler a Milei no es por las redes, no es los canales, es en las urnas. Y hoy van a hacer diferentes actos de cierre de campaña de Axel Kicillof. Milei cerró la campaña ayer. ¿Por qué Milei cerró la campaña ayer? Porque después del acto de cierre de campaña se tomó un avión. ¿Y a dónde fue? ¿A una provincia? ¿A la Casa de Gobierno a gestionar? No, se fue a los Estados Unidos. Enseguida vamos a hablar un poquito más, pero les adelanto que a Estados Unidos Milei fue... Hay veces no tienen noción de la estética, no digo ni de la ética ni de la política, de la estética. Se fue a reunir con Michael Milliken. ¿Quién es Michael Milliken? En Estados Unidos lo llaman el rey de los bonos basura, y algunos dicen que fue el tipo en el cual se inspiró Hollywood para hacer la figura aquella que hacía Michael Douglas del lobo de Wall Street, no era el lobo de Wall Street, de Gordon Gekko, que era la primera peli que hubo sobre un especulador de bolsa que le iba muy bien y después quebraba, bueno. El padre de los bonos basura se va a reunir con este señor. Quería ir a Washington, no se sabe si va a poder ir a Washington porque Donald Trump no lo quiere recibir a Milei. Acuérdense que lo dejó plantado, ahora se entiende qué pasó, que lo dejó plantado en aquella cena donde Trump se fue a jugar al golf, hizo tiempo y después se fue a dormir y no se juntó con Milei porque no pasó por la cena donde estaba Milei. Una vez que Milei se fue, después pasó Trump a saludar y después se fue a dormir. Y hay que decir que se ve que algún asesor le dijo, che, hermano, en el medio de este quilombo no te vayas a ver a tu exnovia Fátima Flores a Las Vegas. Es como la encarnación de la ostentación, ir a Las Vegas como presidente a ver a tu exnovia con la plata, con la nuestra, como dicen los propios libertarios, no da. Y finalmente Milei no va a ir a los Estados Unidos a ver a Fátima Flores. El que sí está intentando hacer estos cierres de campañas multiplicados es Axel Kicillof, a quien acabamos de escuchar. ¿Y por qué habla Axel solamente? Casi no se le escuchó hablar a Cristina, casi no se lo escuchó hablar a Máximo, hablan los candidatos, porque esta es la elección donde el axelismo, que sigue la patada con la cámpora, va a mostrar, a ver si puede presentarse en sociedad como una fuerza con un margen de autonomía respecto del kirchnerismo puro, del kirchnerismo de Cristina, respecto de la cámpora y respecto de Cristina presa. Si se fijan en la campaña, Axel casi no habló de Cristina. Ni dijo nada, bueno, si le preguntan dice, sí, claro, es una injusticia que Cristina esté presa, el lofer y el libreto habitual, pero corrió el tema de la agenda y de la discusión y solamente se concentra en hablar contra Milei. Es un voto de autodefensa, es un voto para cuidar a nuestro pueblo, a los discapacitados, a los jubilados, para cuidar a los comerciantes, para cuidar a los productores. El voto de Fuerza Patria es un voto que viene a ponerle un límite al gobierno de Milei. Y fíjense que uno podría analizar desde este punto de vista quién habla de lo que está pasando y quién habla de lo que pasó. Porque Milei dice, bueno, estas elecciones para ponerle el último clavo en el cajón del kirchnerismo. Y cuando uno mira, dice, che, el kirchnerismo está en francas vías de extinción. Se presentó con un candidato kirchnerista puro en Corrientes, sacaron el 10%. Él está en vía de extinción, solo queda como un fenómeno afincado en el conurbano y en algunas secciones. Esto se va a ver el domingo, como cuánta potencia tiene la suma de kirchnerismo y peronismo. Pero la verdad es que no le queda mucha fuerza a nivel nacional. Y Milei quiso nacionalizar una elección clave en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en el conurbano, cuando en verdad el kirchnerismo no es un dato relevante de la realidad, mucho menos con Cristina presa. Es verdad que Cristina mantiene un núcleo duro de adherentes, todo lo que ustedes quieran, pero no es el kirchnerismo como tal el que está surgiendo, mucho más cuando desde el propio dentro del kirchnerismo puro se están yendo y están en disidencia con los manejos, ¿cómo decir?, autoritarios o de aparato que tiene la cámpora como brazo
político de Cristina, ¿no? De la fidelidad absoluta a Cristina. Ahí hay una pelea en ciernes. Y Milei dice, bueno, esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo hoy por hoy es casi, les diría, un dato del pasado, hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras que todo aquello de lo que habla Kicillof es un dato del presente. La crisis de los discapacitados, la crisis del consumo, la crisis de las empresas, de las pymes, los despidos, lo que está padeciendo la propia provincia de Buenos Aires, eso es un dato de la realidad. Por eso en la elección lo que se va a ver es como cuánto la gente va a votar por temor al recuerdo de la inflación y del desastre que fue la última gestión de Alberto Fernández o por rechazo a lo que está pasando ahora. Las encuestas que se conocen, ninguno de los encuestadores dice gana este o gana el otro. Todos dicen, bueno, está muy finito, todos hablan del margen de error, todos dicen que el ausentismo va a ser grande y el ausentismo que hasta ahora favoreció al gobierno libertario porque buena parte de los ausentes estaban enojados con la política y no fueron a votar. Eso se vio aquí en Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO quedó reducido a un tercer puesto. El ausentismo ahora incluso empieza a preocupar al propio gobierno de Milei, porque dicen que en una primera etapa los desencantados eran los que votaron a Bullrich y ahora empiezan a registrar en las encuestas cualitativas que los desencantados que no van a ir a votar son algunos de los que en su momento votaron a Milei. Por eso va a haber que ver claramente esperar de estas elecciones. De todos modos, las elecciones van a ser el domingo. El gobierno le subió la apuesta a unas elecciones provinciales, que no se entiende por qué lo hizo. Estas elecciones van a tener consecuencias económicas, pero porque el propio gobierno insistió en que esto era a todo o nada, como hace Milei, todo es a todo o nada. Y después hay que ver si le sale bien, bueno, veremos. Y si le sale mal, va a haber que tomar nota de cómo reaccionan los mercados y qué pasa con la cotización del dólar la semana que viene.